Hola, Cris, muy buenos días. Muy buenos días. Has de decir, ¿qué onda con estas personas conectadas a esta hora, no? ¿Eh? ¿No? ¿Me escucho? ¿Sí me No, pues escucho? está Es que bien, estoy hay que batallando con madrugar. el internet. Me parece que mi señal está inestable. ¿Sí me escuchan? ¿Te Sí, escuchamos sí, bien? sí. Ah, ok, perfecto. Pues como bien Sí, dice esta Alma, creo que estos temas, Alma, no se han hablado, ¿no? En materia fiscal. Pues no. Karen es alguien que nos puede salvar la vida en materia fiscal. Ya la van a escuchar ahorita, ¿no? Entonces, bueno, Ok, no, ¿eh? no, no tanto salvar la vida, pero Pero sí, sí dice, pero bueno, sí, por lo menos por orientar, lo menos por lo nos menos da orientar, sí, oxígeno, mi querida Karen, ¿no? por lo menos orientar, así es, así es. Bueno, pues tú nos indicas, Alma. Listas. Yo Adrián, estoy estamos despertando, transmitiendo. ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos días, comunidad jurídica de INDECAJ, comunidad jurídica de Café con Derecho. Sean todas y todos bienvenidos a un episodio más. Esta es tu cita legal con shot extra de aprendizaje jurídico. Hoy estamos celebrando el capítulo número 44 y nos reunimos como cada jueves a las 8 de la mañana para comenzar el día con una rica taza de café y con un tema que sin duda es de enorme relevancia, tanto práctica como profesional. En esta emisión vamos a conversar sobre el aspecto fiscal de las sucesiones. Es un tema que cruza entre el derecho civil con el derecho fiscal y que afecta directamente la correcta planeación patrimonial de las familias mexicanas. Para poder hacer ello me acompañan dos mujeres fregonas y profesionales en el ámbito jurídico. Inicialmente la maestra Cristina Ortega Camacho, rectora de este instituto de INDECAG y especialista en materia civil, quien me ayuda en la conducción de este episodio. Cris, muy buenos días, ¿cómo estás? Además de saludarte, ayúdanos también por favor a presentar a nuestra invitada especial esta mañana. Claro que sí, buenos días. Pues aquí estoy, intentando despertar. Ya saben que Alma es madrugadora y yo soy nocturna, pero aquí estoy con todo el gusto de presentar el lunes que estuvimos platicando de este gran foro que vamos a tener y evidentemente yo les comentaba que este foro en colaboración con Bamali, con el IEFA, que es el Instituto de Estudios Fiscales, está hoy con nosotros mi querida Karen Patiño Ortiz, quien es directora del IEFA y que maneja toda esta parte fiscal, especialista, abogada también, y que hoy nos va a hablar de un tema de gran interés, tiene toda la experiencia. Mi querida Karen, ahorita me gustaría que les platicaras un poquito del IEFA, porque el lunes, ¿verdad? Preguntaban, oigan, una especialidad en fiscal, en administrativo, en cuestiones así. Pues mi querida Karen es la especialista, es la directora, es la que nos va a platicar un poquito. Y mi querida Karen, bienvenida y me gustaría que les platicaras un poquito quién es Karen, qué dirige, qué es el IEFA, toda esta parte y por qué estamos en esta colaboración tan importante para hacer esta parte de este foro penal, laboral y fiscal que vamos a tener para todos ellos. Bienvenida siempre, Indeca. Gracias, Cris y Almara, por esta invitación a Indeca. Bueno, pues soy, como bien ya me presentaste, Cris Karen Patiño Ortiz, soy la directora del IEFA, Instituto de Estudios Fiscales y Administrativos. Es un instituto que se dedica a la capacitación fiscal desde hace 48 años. Entonces, venimos capacitando, ahí tenemos todo tipo de cursos, diplomados. Entonces, tenemos una vasta experiencia capacitando a pues, la Ciudad de México y en general
a México en todas las actualizaciones en materia fiscal, que son muchas. Durante todo el año siempre hay reglas, siempre se publica algo distinto. Entonces, ese es el resumen, pero pues, entramos a la materia para empezar con nuestro cafecito, Alma, Cris, que el tema de hoy es el aspecto fiscal de las sucesiones, ¿no? ¿Ya? Que, bueno, nuevamente, pues gracias a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Y bueno, las sucesiones realmente me parece que es algo que no lo tenemos en el radar, ni como abogados, como personas. Eh, Escuchamos sucesiones, escuchas testamento y dices, no, hombre, yo no me voy a morir ahorita, tú estoy joven, ¿de qué me hablan? Yo no necesito hacer testamento. Y bueno, como todos los que nos escuchan el día de hoy, creo que la mayoría son abogados, ¿verdad, Cris? Así ¿Son es, abogados así es. los que nos Sí, escuchan hoy? sí, ¿Sí me oyen? sí, 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 Ok. todo. Bueno, entonces, digo, Creo que se cortó un poquito, ¿no? Sí, estamos teniendo ahí un tema de conexión con Karen. Vamos a esperar a Karen que se conecte y vamos a entrar en este contexto. Precisamente ya todos sabemos, como buenos abogados que somos, que este 4 de marzo del 2025 se presentó ante el Congreso de la Ciudad de México precisamente una iniciativa, ahorita de lo que comentaba Karen, con un proyecto de decreto dirigido al Congreso efectivamente para agravar las sucesiones. Ya está Karen de regreso. La hacemos, la destacamos, por favor, Adrián. Sí, en lo que vamos arreglando el tema técnico, es importante prever esa cuestión que el tema que justamente seleccionamos hoy para compartir con ustedes con este cafecito tan rico es motivo de una reciente reforma, número uno. Y Karen, bienvenida de nuevo. El internet hace magia contigo y nos ayuda a aparecerte y a desaparecerte, pero ya estás por aquí otra vez. Y respecto de tu pregunta, fíjate que la mayoría de personas del auditorio de Café con Derecho son abogados, pero ¿qué crees? También tenemos a contadores. Ya levantó la mano nuestro querido Jorge Arturo, que siempre está en todos los episodios con nosotros. Él es como el representante del grupo de contadores y otras personas. Y es que justamente previo a este episodio hablábamos justo de la necesidad de todas y todos de actualizarnos en temas fiscales, porque tú nos expresarás ahora, querida Karen, parece ser, yo no sé si sea, luego le molesto mucho a mis contadoras y les digo, ¿me están haciendo terrorismo o es en serio que el 2026 viene con todo en el tema fiscal? Pero ahora también, antes de que nos sigas contando más sobre de eso, Karen, tenemos una dinámica porque esto es Café con Derecho. Y quisiera que nos contaras primero, ¿te gusta tomar café? ¿Tomas cafecito en la mañana o con qué bebida sueles despertar? Está buscando por ahí la taza, Karen dice, ¿dónde la dejé? ¿Está apagado el micro, Karen? perdón, perdón, aquí está. Sí, efectivamente, no sé dónde quedó mi taza de café, pero le logré dar algunos sorbos hace ratito cuando todavía estaba caliente. Súper, o sea, ¿sí te Así que gusta tomar bueno, café en la mañana? sí, 100%. Súper. Bienvenida a esta 100%. comunidad, fan del café también. Pues bueno, ahora en la medida de lo posible, si recuperas esa taza para que vayamos dando sorbos y sorbos, también ya vimos por ahí, Sí, tiene a la mano nuestra super taza oficial de café con derecho. Te prometo que ahora que te vea Karen, te vamos a llevar una hermosa taza de esta de café con derecho. claro que sí, Cris, con mucho gusto. Sí. Genial. Pues Karen, Chris nos comentaba que, bueno, estas cuestiones de las cuales preocuparnos, pero ocuparnos a su vez, tienden a una reciente reforma que ha sufrido nuestro país La justamente iniciativa. ok, en esta materia, perdón, en este gran tema que por un lado tiende a sucesiones y por otro lado tiende a las cuestiones fiscales. ¿Cómo pinta eso, Karen? Cuéntanos. Mira, realmente han intentado desde el año pasado en el 2025, ya llevan intentando grabar las herencias sin éxito.
sin éxito, hasta el día de hoy sin éxito. Todavía el año pasado promovieron una iniciativa de reforma de querer grabar las herencias en una tasa progresiva del 10 al 30% en ingresos de 15 millones de pesos. Entonces, no pasó. La verdad es que no han pasado estas reformas, pero siguen insistiendo y siguen proponiéndolas en el Congreso para que pasen. México es uno de los países que no está grabada las herencias. En otros países, como en Estados Unidos, sí está grabada, el porcentaje es alto, es hasta de un 40%. Todavía México no está. Aquí los argumentos que se dan en contra es que pues, es doble impuesto, porque lo que ya recibes en herencia ya pagó un impuesto. La persona que falleció, la persona que adquirió el inmueble o el patrimonio que hizo la persona que fallece ya pagó un impuesto. Entonces, el volverle a grabar con otro impuesto se considera que es bueno, doble tributación, es doble impuesto. Entonces, pues, no ha pasado, todavía no pasa estas insistencias, dando seguimiento a toda esto, no forma parte de la ley. ¿Ok? Pero bueno, de que están, siguen insistiendo, pero no pasan, siguen sin pasar como ley estas iniciativas. Tenerlo presente para planeación patrimonial en un futuro, eh, para todas aquellas personas que, te digo, normalmente tenemos dos cosas seguras en esta vida, ¿no? Tener presente esto, hacer los testamentos, y tener esta planeación patrimonial de decidir, tengamos poco o mucho, siempre hay algo, y si nosotros no lo decidimos, no lo ponemos en un testamento, el Estado lo suple por nosotros, suple nuestra voluntad. Entonces, esa es la parte fundamental que hemos visto también en la práctica. Ya me estoy desviando un poquito, pero no, pues está bien. El que no quieren hacer testamentos. ¿Cuántas personas, yo no sé aquí, la gente que nos escucha, quién ya tiene su testamento hecho? ¿No? Aquí estamos hoy, ¿cuántas personas? 80 personas que nos están escuchando. De estas 80, y la pregunta y la reflexión es, ¿quién de estas 80 tiene su testamento? ¿No? Acaba de ser el mes del testamento, Ujú. septiembre, que se dan también unos descuentos, unos apoyos para fomentar que se den testamentos, bueno, que los otorguen. Y la verdad es que es muy baja la participación a nivel México de las personas que lo otorgan. Tan solo el año pasado, el Colegio Nacional de Notarías, el porcentaje de mexicanos que otorgan testamento es un 6%. Solo un 6% de los mexicanos que tienen registrado el Archivo Nacional de Notarías otorga testamento. Es muy bajo, es muy, muy bajo. Entonces, yo hoy los invito a reflexionar, que les digo, el testamento hay que hacerlo, se tardan 30 minutos, acudir a la notaría que esté más cerca de su confianza y tengan mucho o poco, decidan qué quieren hacer, a quién se lo quieren dejar, ¿no? Siempre pasa que hay muchos casos terroríficos, no terroríficos, donde se casan, ¿no? No funciona, se separan, pasan los años, se vuelven a rejuntar con la nueva pareja, tienen hijos, ¿no? Y de repente fallece, ¿no? Pues pasan los accidentes, pasan, y nunca dejó testamento. Entonces, pues, ahora sí que aquí la voluntad, pues no la dejó, muere intestado, entonces ¿a quién le corresponde? Pues a la pareja, porque te establece el código que cuando mueres intestado se va por partes iguales a tu cónyuge y los hijos. Y en este caso, pues el cónyuge era el primer esposo y nunca se divorció. Y ahora los hijos van a tener que lidiar con el papá que era o la mamá, ¿no? Que no sabemos si la relación fue buena, fue mala, pero así hay muchísimos casos. Entonces, y los testamentos también hay que actualizarlos, no solamente con otorgarlo el día de hoy es suficiente. No sabes, te sugieren que de 3 a 5 años vuelvas a revisarlo para actualizarlo,
porque no sabes, en ese momento, o sea, en 5 años cambian mucho las cosas, ¿no? Probablemente tu hijo, que era el hijo inteligente, el pródigo, ¿no? El que iba a llevar las riendas de los negocios, resultó ser un derrochador, ¿no? O se casó con alguien que no lo lleva por el buen camino, o se está reuniendo con personas que no. Y pues tienes que actualizar el testamento, porque si no se queda con lo que habías decidido hace 5 años, ¿no? Entonces es importante otorgar los testamentos, es importante actualizarlos, no solamente otorgarlos, sino también actualizarlos y definir qué se va a hacer, si se quiere una herencia, se quiere un legado, y todo eso también para prevenir costos innecesarios, impuestos innecesarios y sobre todo peleas con la familia, porque lamentablemente en las sucesiones es cuando se destruyen o se rompen los vínculos familiares, ¿no? Si aún teniendo las cosas en orden hay problemas, cuando no están en orden es peor. Entonces, yo los motivo a que de verdad revisen si tienen su testamento para que si no vayan a otorgarlo. Y me voy a meter un poquito a lo que son a los impuestos de las herencias, de las sucesiones. Pues primero tiene que haber un testamento, ¿no? Y existen los dos caminos. Uno es vía notaría para que se aperture la sucesión testamentaria y la segunda es ante un juez. La diferencia es muy sencilla, es si los herederos o legatarios están todos de acuerdo, no hay rijosos, ¿no? Todo se puede hacer en la notaría. Es de manera fácil, relativamente rápida, ¿no? Y todo fluye. Pero cuando uno no está de acuerdo, falta que uno no esté de acuerdo y se pueden llevar años. Se acabó digamos, esta instancia ante el notario y tendrán que seguirla ante el juez. Y cuando ya estamos ante un juez, ya implican abogados, ya implican más costos, implica mucho más tiempo, se tiene que hacer el inventario de lo que tenía el de Cuyus, y son otra posesión, ya lleva 30 años, y había una casa y todavía no deciden quién se la quiere adjudicar. El, el tema que pasa mucho en las sucesiones es dejaron, por ejemplo, los papás o la abuela o el abuelo de una casa a sus 3 hijos, ¿no? Eh, y dejan siempre todo por partes iguales porque consideran que es lo más justo y lo más equitativo. Pero resulta que si nada más hay una casa y pues son 3 hijos, pues lo correcto sería vive uno de los hijos con la familia y con los nietos. Pues, entonces, cómprenme mi parte. No, pues no tengo dinero. Bueno, pero entonces, ¿quién va a pagar? ¿Quién va a pagar los gastos de la casa? Porque mientras se apertura la sucesión, pues corren los mantenimientos, el predial, la luz, el agua, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Los hermanos ¿por qué tengo que pagar yo luz, agua, predial si yo no vivo ahí? ¿O por qué voy a pagar yo si yo no me voy a quedar con esa casa? Entonces, ahí empezamos con los problemas de que en el estira y afloja quién se queda, quién quiere pagar, quién no paga, saca al heredero, eh, y se pueden llevar años estas sucesiones. Eh, por eso hay que planear, hay que tener esta planeación patrimonial. La diferencia entre una herencia, legado y donación, bueno, la herencia eso pues, es universal, ¿no? Se deja a 3, 4, 5 personas por partes iguales y los legados se especifica, ¿no? No sé, este departamento se lo dejo a mi hija número 1, esta casa a mi hijo número 2, ¿no? Y el terreno número 3, el coche que tengo a tal persona, y así son los legados. Ahí ya no hay discusión de a quién le dejaron a cada quien. Esto fue para mi hija 1, esto para el hijo 2 y el hijo 3. Ahí ustedes decidan si se lo van a querer adjudicar o no, pero ya está decidido a quién le corresponde y ahí no es por partes iguales. La diferencia de pues una herencia y se queda todo por partes iguales y todo. Aquí hay dos impuestos. El impuesto está exento. Todo lo que se reciba en herencia,
legado está exento, no causa impuesto, eso es lo más importante. ¿Okay? El ISR no está grabado, pero hay el impuesto local. Tenemos un impuesto local, ¿no? Dicen, bueno, pues sí, ¿cómo que no causa impuestos? Si cuando llego a la notaría resulta que tengo que pagar tal cantidad, pues sí, porque hay un impuesto que se llama impuesto de adquisición de bienes inmuebles, que es un impuesto local, cada entidad federativa lo regula, y en la Ciudad de México va más aproximadamente del 8% del valor de la propiedad, ¿ok? 8% del valor de la propiedad. Entonces, supongamos que nos dona nuestra mamá, nuestros padres, en la casa donde vivimos y tiene un valor de 10 millones de pesos. Entonces, sí, estoy exenta, no debo de pagar no debo de pagar ISR por ese ingreso de 10 millones de pesos, perfecto. Pero sí, el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, que es del 8%. Y sin ese pago, no te puedes adjudicar, que estamos hablando que aquí están los contadores, ¿no? Para que hagan el cálculo del impuesto de 10 millones de pesos, que sería aproximadamente, si es un 8%, 800,000 pesos, ¿no? Que no nos dejarán mentir. Entonces, no, normalmente en la práctica, ¿qué sucede? Pues les da un infarto. No, pues no tengo esos recursos para poder pagar, pues no tengo, y además los gastos de la notaría, los gastos de los honorarios, los saludos que ahondan aproximadamente, pues les digo, entre un 8 y súbale un 10%, considerando todos estos gastos adicionales, que además, suponiendo que todos los herederos legatarios estuvieran de acuerdo, eh, de los pagos de luz, agua, predial, de estos impuestos, no se pueden adjudicar. Oye, que tengo un juicio, fíjate que me determinaron un crédito fiscal por derechos de agua o por predial, que fíjate que no pagó, no sé quién de mi familia, se le olvidó, hasta que no lo pagues. Hasta que no lo pagues, no te van a poder adjudicar. Y tienen que ser 5 años atrás. 5 años atrás se tienen que pagar los impuestos para estar al corriente y que pueda adjudicar en notaría, predial, agua y mantenimientos. De lo contrario, no se puede adjudicar. Ujú. Y entonces aquí viene, te digo, otra barrera que te puedes tardar otro tanto de tiempo en lo que regularizas el terreno, el predio, la casa, habitación, etcétera. ¿No? Otra situación que también se ve muy seguido es precisamente porque no tienen los recursos para pagar, ¿no? O que vienen arrastrando este inmueble de generaciones atrás, ¿no? Era del abuelo. El abuelo se le heredó al papá y ahora el papá a la nieto, ¿no? Entonces llegas a la notaría y resulta que pues, la propiedad está a nombre del abuelo. Entonces, tienes que regresarte a la historia tienes que adjudicar primero del abuelo al papá y del papá a la nieta. Entonces, esto en la práctica se ve muy seguido porque pues, es doble impuesto, ¿no? De este impuesto local no te salvas. Antes ya hay reformas donde ya no se permite hacer este brinco de generaciones o decirte, otro ejemplo más claro es, no tengo dinero para pagar. No tengo dinero para pagar esa casa, no puedo, entonces mi única solución y viable para evitar problemas con mis hermanos es vender la casa. Ok, vendamos la casa, busquemos a un tercero y directamente la vendemos en la notaría. Entonces por fin se aparece un buen postor, quiere comprar la casa y dentro de la misma sucesión el notario, digamos que el sentido común para yo evitarme este ISAI, pues ya no lo pago, pues ya que sea del de cuyos, del papá, que venda a el tercero. No, no se puede. Tiene que forzosamente cumplir la voluntad del de cuyos y tiene que pasar primero
el que hereda, se causa ese impuesto y una vez pagado y causado ese impuesto, entonces se puede vender al tercero, ¿sí? De eso no nos salvamos. Entonces, antes sí se podía hacer quitarnos del medio para que se diera la venta directa, ya hoy no se puede. Entonces, oye, pues si la casa la vendía en 10 millones, ¿por qué el notario me está reteniendo el 10% del impuesto de adquisición de bienes inmuebles? Porque te lo dieron a ti y quien vende eres tú. Ya no vende el de cuyos. Ujú. Karen, que si Eh, pues me es el que permites compra, sí. interrumpirte en ese punto para que podamos ir tomando también cafecito y vayamos aquí platicando entre todos. Fíjense, Cris y Karen, que justamente esa es una pregunta muy interesante que nos plantean en Facebook. Por ejemplo, Cris, es ¿en qué momento exacto, ojo con esto, ¿no? ¿En qué momento exacto nace la obligación fiscal derivada de una sucesión? Y quien nos plantea esta pregunta dice, bueno, yo me pregunto, ¿es derivado de de la muerte del autor o es con la aceptación del heredero o este tipo de cuestiones que creo un poco ya empezaba a contestar Karen en este último planteamiento, pero que me parece muy interesante y no sé, chicas, ¿cómo ven ustedes? Yo estaría pensando ahora si no esta cuestión, o sea, a ver, entiendo que en la vida adulta tenemos que pagar impuestos y tenemos que pagamos nuestro día a día, ¿no? Casi, casi pagamos por respirar estas cuestiones, pero... em, sí, en el inicio del programa justamente planteaba Karen que no es parte de nuestra cultura y a mí me llama mucho la atención como William y algunas otras personas en Facebook dicen, o sea, claro, no tenemos la cultura de hacer testamento, dice William, es que se cree que si haces testamento llamas a la muerte. Me parece muy interesante esa premisa. Entonces, número uno, si no tenemos cultura de hacer testamento, pero número dos, te dicen, Cris, oye, te vamos a heredar, pero páguele ya sus impuestos, pues es un desincentivo, ¿no? O sea, como que no te da ganas de decir, voy a estar planeando mi testamento porque empiezo a batallar con estas cuestiones de impuestos. Entonces, ayúdenos a responder, por favor, exactamente quién se carga con esto. O sea, la pregunta es... En el momento, no, creo que no sería cuando haces el testamento, cuando lo recibe quien lo hereda, plantean también por ahí de una vez por avance de tiempo, les dejo esta pregunta. Alguien nos pregunta que si no sería justamente una mejor práctica el esquema de donaciones en vez de el planteamiento así de testamento para poder evitar el impuesto. ¿Cómo ves, Cris? Ibas a comentar algo, Karen, y precisamente aquí va a ser importante, Karen, que se mencione porque precisamente en esa propuesta, de esa iniciativa que se planteaba por el mismo partido que está ejerciendo ahorita el poder, se hablaba de estas diferencias que existen precisamente entre el testamento, entre las herencias y las donaciones. Karen, y aquí sería importante que marcaras esta parte de cómo cambia el impuesto o por qué siempre creemos que mejor lo damos en donación para evitar el tema del impuesto. ¿Sale? Porque ya ves que se han hecho hasta análisis en la teoría económica respecto de la situación de derecho comparado y mucha gente, previendo este tipo de situaciones, hace hasta un cambio en la residencia fiscal, que hay países en donde ¿cómo se hay esta palabra? Exención del impuesto es mucho menor en México. Sí sería importante hablar de esta diferencia entre la herencia, la donación y se me fue la palabra, Legados, los no que legados. otro. Ajá, los legados, precisamente cómo cambia este impuesto. Y Mm. luego aquí hay algo bien importante. Aquí hicieron un comentario que muchas veces pasa, que aunque exista un testamento, pues la familia no lo hace valer. Y aquí dijeron, la prescripción adquisitiva evita el honorario notarial. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, Karen se ríe porque dice, bueno, eso es mañas un, dos, tres, porque muchas veces podemos decirle al cliente, ok, vamos a dejar de lado el testamento y vamos a promover lo que nosotros le llamamos la prescripción positiva adquisitiva en la Ciudad de México, la usucapión en el Estado de México.
Y entonces decimos, para evitar impuesto. Aquí, mi querida Karen, sería importante que marcaras estas diferencias. Mira, aquí hablamos precisamente en relación a estas iniciativas que insisten e insisten en el Congreso local de que pasen, pero no han pasado, pero hay que tener eso ya como un foco, como un poder empezar a planear. La donación es una excelente figura, Cris. Sin embargo, la donación está exenta solamente grado, es decir, línea recta sin límite de grado, hacia arriba, hacia abajo. Ujú. Esa está exenta de ISR, no paga. Pero si yo le quiero donar a mi hermana, está grabada. Ya no soy Así. línea recta. Mi hermana ya estamos ya no es línea recta. Oye, mi primo, que mi sobrino, ya no se puede. Y antes, una estrategia que se tenía, que también ya la cerraron, era pues muy fácil. Yo le dono a mi papá y mi papá que le done a mi hermana, ¿no? Entonces así ya cumplo con la línea recta y estoy exenta. Pero ya en la ley de ISR ya pusieron este candado donde establece que si vas a donar del hijo, bueno, a tu línea ascendente, hacia descendente, bueno, hacia arriba, hacia abajo, tienes que tener o sea, no puedes donar o sea, está grabada cuando ya lo donas cuando en la segunda donación o en la segunda transmisión de esa próxima. Lo que sería prudente puede ser que si no tienen prisa, que normalmente siempre hay prisa, es pues dónaselo al papá, espérate ahí un par de años y ya luego se lo donas a tu hermano, ¿no? Si es que todos los factores y los astros se alinean para que los tiempos y todo esto suceda, ¿no? Pues esa es la gran diferencia. La donación sí es muy buena siempre y cuando sea línea recta, ascendente, descendente, sin límite de grado. En la herencia o legado eso no existe. Tú le puedes donar a quien tú quieras y está exenta de ISR. Nuevamente, insisto, son dos impuestos. El federal, que está exento, que es el impuesto sobre la renta que grava la base gravable de los ingresos de la persona. Ese está exento. A diferencia del impuesto local, el impuesto estatal, que es el impuesto de adquisición de bienes inmuebles, servicios, etcétera, esa está grabada incluso en la donación. Incluso en la donación de esa no se salvan y depende de cada entidad federativa el impuesto que se vaya a grabar. Digo, en la Ciudad de México es aproximadamente un 8, en otras entidades federativas de un 4 a un 6%, ¿no? Que pues mucho, que es la parte interesante. Entonces, hay que buscar la forma. Y como bien decía, no hay cultura. Pues claro, no hay cultura. Los datos del Archivo General de Notarías son muy claros. No tenemos la cultura, creemos que nos vamos a morir, nuestros papás eran, pues, ¿de qué me hablas, testamento? ¿Me quieres matar o qué? Pues no te quiero matar, pero pues simplemente, ¿no? Porque, insisto, aún dejando las cosas en regla, hay problemas. Se destruyen las familias. En las notarías dicen el 99.9 de las familias que llegan a una sucesión terminan separadas. 99.9, o sea, todas, o sea, realmente es muy bajo el porcentaje de las familias que sobreviven a una sucesión, ¿no? Porque no solamente es el tema emocional, el luto, sino que ya viene también el tema económico, como bien les comentaba. Una casa, te puedes llevar adjudicándote una casa 30 años o más y ya estamos a nivel juzgados. Ahora, paso a la siguiente pregunta, que es, ¿en qué momento están las obligaciones? Porque también hay obligaciones, o sea, derechos y obligaciones, se heredan ambas. No solamente es el
el ingreso, sino también pues, hay obligaciones, se tienen que pagar diversos impuestos. Y en principio es la albacea. La albacea es la que tiene la obligación de continuar con el pago de los impuestos del decuyos. Y vienen otro tipo de requisitos a nivel tributario, donde se tendría que dar el aviso al SAT del fallecimiento con el acta de defunción para para dar de baja el RFC y quién va a ser el responsable en lo que se resuelve todo el tema sucesorio. Entonces, aquí tenemos pues, no es como que un área gris, pero en lo que fallece la persona y se inicia la sucesión para designar a la albacea, sí pueden pasar quién es el responsable de continuar pagando los impuestos. Y tiene que haber alguien. O sea, normalmente el albacea ya sabe quién es la albacea y debería de estar, desde el momento que fallece, estar al pendiente de que continúen pagándose los impuestos de la persona que falleció. El albacea, al momento que toma cargo dentro de la sucesión, ya sea a nivel notaría o a nivel juzgado, tiene que rendir cuentas. Y en esta rendición de cuentas es donde viene el pago de impuestos, ¿ok? Y también los herederos pueden cambiar la albacea por no estar haciendo bien la administración a su cargo. Entonces, sí es importante que no solamente es los ingresos, sino también los gastos. Se tiene que pagar todos los gastos. Un ejemplo, que tuviera rentas, ¿no? O que fuera socio de ciertas empresas, la persona que fallece. Entonces, pues tiene que continuar pagando pues, el albacea, que sería el contador de la persona que estuvo a cargo, continuar pagando sus impuestos hasta que no se defina quiénes son los herederos, quiénes son los que se van a adjudicar, y ahí nos podemos tardar años, de verdad, años. Son pocas las sucesiones que terminan en corto tiempo. Son muy pocas, pero sí, eso es algo que hay que cuidar. Se tiene que mantener el pago de los impuestos de esta persona y el trámite ante Hacienda pues es tedioso, es complicado, pero este tema lo vamos a ver con mucho más detalle en el Congreso, que tenemos el 4, 5 y 6 de diciembre, que tenemos un panel específico de sucesiones y sus aspectos tributarios y laborales, Cris, para invitar a todos los que nos escuchan al foro que tendremos del el IEFA Indecaj IVA Mali el 3, 4 y 5 de diciembre, que es virtual y presencial, donde en este panel 4, 5 platicaremos y con más 6, detalle. querida Karen. 4, 5 y 6 de diciembre, Fe de Ratas, de más de estos temas sucesorios y todas las obligaciones que acompañan al fallecimiento de la persona, porque sí, son bastantes cosas, que hay veces que incluso deciden ni siquiera de informarle al SAT que falleció, que prefieren presentar las declaraciones como si estuviera vivo que iniciar todos estos trámites ante el SAT, porque son muy complicados. Ujú. Y bueno, No aquí sé va a si hay ser alguna. importante, mi querida Karen, ponernos en el supuesto, y sí, como bien lo decías, todo esto va a ser claramente desarrollado durante este foro que hemos organizado entre el IEFA, el INDECAP y la Barra Mexicana de Abogadas Líderes, BAMALI. Estuvo la presidenta el lunes con nosotros hablando un poquito de los temas que se van a estar trabajando en el foro. Ahorita Adrián nos va a compartir esto, pero a mí me gustaría, Karen, ponernos en este supuesto, en esta hipótesis y pensando, mi querida Karen, en que ahorita el gobierno que tenemos, dices, no ha pasado estas propuestas de reforma para gravar las herencias. Pero vamos a ponernos en esa hipótesis, porque en esa hipótesis que nos marcan, en esa propuesta que se habla de grabar las herencias, y lo entrecomillo, se habla mucho en el tema de las grandes fortunas, de las fortunas multimillonarias, pero también, mi querida Karen, de este
pequeño error técnico que ellos le llaman, en donde dicen se van a grabar las herencias a partir de los 15 millones, pero el diputado Varela del Partido Morena, evidentemente, dice que hay un error técnico, mi querida Karen, porque decimos en la sociedad mexicana, ¿cuántas herencias, qué porcentaje de herencias estaríamos hablando que rondan los 15 millones? Y él dice, hay un error técnico, es a partir del 1,5 millones. Y entonces estaríamos hablando que a partir del 1,5 millones, si se corrigiera en ese supuesto, entraríamos ya casi todos, porque díganme una casa, un bien o algo que no valga 1,5 millones, está hablando de inmuebles, ¿eh? Sale, hablando de inmuebles. Pongámonos en este supuesto, mi querida Karen, la gravedad que tendríamos de grabar estas herencias. No sé si lo quieran comentar ahorita, Alma, o van a compartir algo. Karen, antes de dar respuesta a este y muchos otros planteamientos que tenemos, vamos a hacer un pequeño comercial. Acompáñenos todos, por favor. ¿Qué tal? Pues estamos en este capítulo número 44 de Café con Derecho y esta mañana tengo el gusto de estar acompañada de Karen, especialista en materia fiscal y ya apareció la taza, Karen, muy bien. Necesitábamos ahí darle sorbitos Ya de la encontré, café. ya la encontré. Sí, súper, aquí salud. Frío, pero ya la encontré. Excelente, porque mira, aquí esta mañana no arranca si no es con sorbos de café. Me encanta esta comunidad cafetera de Café con Derecho y también estoy acompañada de queridísima Cris Ortega. Ya ven, yo también aquí tartamudeando porque me falta café en el cuerpo. Y saben, hoy estoy muy contenta también de saludar no solamente a las personas que nos acompañan en Facebook Live, que están muy activos, ¿eh? También a las personas que están acompañándonos en el TikTok de Indecaj, quien nos quiera seguir por ahí también, por favor, abre la plataforma de TikTok, ponen en el buscador Indecaj, de ahí nos pueden encontrar. Y fíjate, Cris, que me alegra mucho ver que yo no sé también si es por este tema, yo pensaba mucho en este tema, Karen. Em, Vaya que cuando, bueno, número uno, nadie te enseña a ser adulto, ¿no? Y cuando estamos en la carrera, al menos yo, no sé si sea mi tema, no, pero también cuéntenme ustedes, lo he visto hasta en memes y creo que esto es porque justo no pasa. No nos, o sea, sí llevamos materia de derecho fiscal, pero no nos enseñan todo este rollo del pago de impuestos y de las cosas con las que tenemos que lidiar y que cada que se acerca el fin de mes, mi querida Cris y yo estamos whatsappeándonos estresadísimas de maldita sea, ya viene el pago de los impuestos y el contador ya me está diciendo tal cosa. Y entonces, pues bueno, yo soy de ese 6% que nos contaba Karen, a donde afortunadamente, por ejemplo, mis papás ya hicieron un testamento, pero hoy con lo que está diciendo, bueno, y aquí entre nos les cuento, me dejaron de albacea, pero ahora con lo que está contando Karen, ya no quiero.
O sea, terminando el programa voy a ir a decirle, ¿saben qué? No, gracias. Sí, gracias, pero no gracias. Respecto de todo este tipo pues, no quisiera decirlo broncas, ¿no? Pero de temas que tenemos y que además, justo porque ya son 8:53 de la mañana, hay muchas preguntas en redes sociales, pero te voy a cambiar, Karen, totalmente a otro escenario que me parece muy interesante y que nos han planteado por aquí en esta pregunta, en una pregunta en Facebook, es, a ver, ustedes están fijando en las personas que dejaron un testamento y entonces tienen que pagar el impuesto y ¿no? Karen ya nos ha dado un poco de luz, como decías, Cris, ¿no? O sea, la especialista en fiscal nos está dando luz respecto de eso. Pero si al inicio del episodio Karen daba este dato duro que es estremecedor, a manera de decir, solo el 6% de la población mexicana hace testamento y entonces ellos estarían basados en esto. Por otro lado, Karen, bueno, ¿qué pasa entonces con todos estos chorros montones de la población mexicana que no dejan testamento? Alguien preguntaba por aquí, ¿no? Bueno, ¿y qué vamos a hacer aparte con los intestados? Que ahí mi querida Cris nos contará también, uy, no, imagínense los intestados, cuántos años duran, cuánto litigio lleva para que al final logremos como dilucidar, bueno, está bien, a mi nietecito A y a mi nietecito B le vamos a dejar la casa y aparte súmale justo en este último fragmento de lo que nos compartías, Karen, toda esta bronca fiscal, ¿no? O sea, vaya que está complejo este tema. Sí, sí lo es. Cuando es intestados, ya no es notaría, es con juez, es ante juzgados, y ya estamos hablando ya tiene que haber abogados implicados, estás hablando de el albacea tiene que rendir cuentas ante el juzgado, se tiene que esperar a que pasen las 4 etapas. Aquí me parece que hay más civilistas donde deben de conocer más a detalle cuáles son las etapas dentro del juicio sucesorio, ¿no? Que es la apertura, que es el inventario, que son, bueno, la aceptación y designación del albacea. Entonces, cuando es intestado se vuelve pues, más complicado porque entonces hay que buscar pues, quién era el esposo, tenía esposa, no lo sé, hijos, ¿no? Luego salen los hijos, hijos que no eran, que nadie conocía. Entonces se vuelve más complicado cuando es intestado. Entonces, sí, la verdad, yo los invito a que hagan sus testamentos. eh, sí es importante tenerlos. Le evitas problemas a tu familia, a tu familia. Entonces, ya sea herencia o legado, y también que nos escucha, en la reforma de 2026 de nivel federal, dar las sucesiones. ¿Ok? Esto fue a nivel local el año pasado para 2025 y no pasó. Entonces, lo siguen intentando, pero lo que es materia federal para la reforma fiscal 2026 no está contemplada grabar sucesiones. ¿Ok? Pero insisto, no quitan el dedo del renglón nuestros legisladores. Siguen insistiendo en grabar pues grandes, chicas o medianas fortunas. Es demasiado el tributo. México no está listo para esto. Te digo, esta reforma que no pasó, aclaro, no pasó del año pasado, era grabar una tasa del 10 al 30% del impuesto. O sea, entonces imagínense que este departamento o esta casa que te dejaron tus papás, que vale 10 millones de pesos, tienes que pagar, además del impuesto local, que es el 8%, pongámosle un 10%. Entonces estás pagando un 18% de impuestos. Entonces, no, sí, la verdad es que no es viable. O sea, no es viable. O sea, no, el mexicano no tiene los recursos y por eso se quedan tantas viviendas, terrenos, etcétera, irregulares, porque no se los pueden adjudicar. Entonces, vienes arrastrando tú la casa que era de la abuelita, pero pues nunca se la adjudicó la abuelita porque era de la tatarabuelita. Entonces se vuelve un tema porque fueron dejando el problema
Dijo, pues no tengo dinero para poderme adjudicar, pero bueno, ya estoy viviendo aquí, nadie me va a correr, aquí me quedo, ¿no? Entonces tengo hijos, entonces ya viven mis hijos aquí, viven ya, y va creciendo y esa casa pues ya es de la quinta o cuarta generación, pero sigue a nombre de la tatarabuela. Entonces, regularizar esa propiedad a quien realmente le tocaría, pues cuesta una fortuna, porque estás hablando que se tiene que pasar los impuestos, o sea, se tienen que abrir los testamentos de cada una de las personas que fallecieron hasta llegar a la tercera, cuarta generación. Y en ese mismo orden, pues vienen todos los impuestos. Que bueno, pues se tiene que causar los impuestos de la tatarabuela a la abuela, y luego de la abuela a la mamá, de la mamá a la hija, de la hija a la nieta. Tú estás hablando que es una cadenita de impuestos que pues no es costeable. Entonces la gente prefiere, ay, ¿a qué lo hago? Mejor de aquí nadie me va a sacar, nadie me va a correr, pues yo aquí me quedo, ¿no? Y así se quedan y así bueno, hay muchas viviendas irregulares precisamente por esto, ¿no? Porque cuando tienen la buena Tremendo. intención de, bueno, ya lo voy a regularizar, lo voy a dejar a mi nombre, no, hombre, viendo lo que me cuesta, no, así le dejo, así lo dejo. Ujú. Pero bueno, el tema es que también se puede hacer planeación, se puede hacer estrategia, se puede, por ejemplo, Cris y Alma, si yo ya tengo un departamento donde actualmente vivo y ya mis hijos o yo ya estoy ya en una edad, ¿no? En la que yo ya estoy más de salida que de entrada, entonces, igual y puedo pensar en otro tipo de figuras para podérselo dejar a mis hijos en vida, ¿no? Que yo ya sé que pues este departamento o esta casa se la quiero dejar a mi hijo o hija. Entonces, podría pensar en, te digo, puede ser una donación, si es en línea recta ascendente descendente. Podemos pensar en un usufructo, ¿no? Podemos pensar bueno, depende también de qué tamaño es el patrimonio, pero también podemos pensar en un fideicomiso patrimonial. Se pueden pensar en otro tipo de figuras que podemos no evitar porque la herencia es inevitable, pero porque se va a aperturar, pero para evitar llegar a pagar, bueno, pues tratar de pagar menos impuestos y poder planear acordes. Si yo ya sé que se lo voy a dejar a mi hija y a mi nieta, pues probablemente de una vez ya lo dejo estructurado o estipulado así en alguna de estas figuras. También existe otro factor que creo que escuché en alguna de las preguntas, Alma, que decían la que no vive en México, el que no vive en México, que vive fuera, ¿qué pasa con el residente en el extranjero? Bueno, el residente que vive en el extranjero, que no es mexicano como tal, o probablemente sí es mexicano, pero tributa en Europa, en Estados Unidos, en otro país. Entonces, para efectos de México, pues no tributa como mexicano, tributa como extranjero. Entonces, esta persona que le heredó el papá o quien le haya heredado, el notario está obligado a retenerle un 25% del ingreso obtenido al residente en el extranjero. Entonces, también esto es importante porque, oye, pues mejor date de alta aquí en el RFC y evitémonos que hagas que te retengan este impuesto, ¿no? Busquemos la forma en la que pues darle la vuelta dentro del marco legal para poder evitar este tipo de situaciones y poder planear acorde, ¿no? También otro tema que digo, ya son las 9, Alma, pero también revisen las cuentas bancarias. Revisen sus cuentas bancarias. ¿Tienen beneficiarios? Se los dejo como reflexión. Revísenlas. Normalmente su banquero, al momento que aperturas tu cuenta bancaria, sea la que sea, te pide que nombres un beneficiario, ¿no? Pero a veces se les olvida y por las prisas o lo que sea, ya te fuiste, ¿no? Y esta cuenta bancaria, si no dejas beneficiario, entra a sucesión testamentaria. Ujú. Es decir, si tienes beneficiarios, el banco, por ley, se le entrega a los beneficiarios, solo necesita el acta de defunción. Entonces ya te saltaste ese paso de la cuenta bancaria que entre a la masa hereditaria. Entonces, revisen sus cuentas bancarias, chequen a quienes tienen de beneficiarios, y lo mismo, hay que actualizarlos, igual estaban casados, se divorciaron y tenían en ese momento a la pareja cónyuge de turno. Entonces,
nuevamente hay que revisar, hay que actualizar, hay que dedicarle tiempo a lo que es nuestro pequeño o grande patrimonio para que tengamos las cosas en regla y lo hagamos lo menos oneroso y difícil posible para los que se quedan aquí, ¿no? Y sí, tengamos la cultura pues, de hacer los testamentos, ¿no? Procuremos hacerlos, nos quita 30 minutos de nuestro valioso tiempo y evitémosle problemas a nuestros hijos o herederos o familias, ¿no? Karen, aquí si me permiten, Y ya Alma creo y Jessy. que son las 9:00. Sí, no te preocupes. Yo les prometo que voy a hablar con Karen. Ella es experta en la materia fiscal, aparte de, y que maneja todo este tema del derecho. Y fíjate, Karen, que se van a quedar sobre la mesa puntos bien importantes porque Martín aquí dice, maestra Karen, ¿usted considera grabar las herencias es inconstitucional o es un tema de recaudación? Y son de Sí, las cosas, exacto, que se van a hablar de estos principios constitucionales, precisamente de la proporcionalidad, la equidad y la no confiscatoriedad que se van a plantear durante este foro laboral. Yo les prometo platicar con Karen para que venga al INDECAC, nos dé un curso de todo este tema y todas estas preguntas que se quedan ahí respecto de las cuentas de los inmigrantes, de los legados, de las donaciones, de las herencias que se van a estar trabajando como la parte de, ella hablaba de las cuentas bancarias y que si tenemos beneficiarios o no, pero también se queda otro punto sobre la mesa muy interesante con la cuestión de los seguros, porque muchos dicen los seguros entran en la parte de las sucesiones, sí, no, eso todo eso lo vamos a ir resolviendo con mi querida Karen. Ahorita tiene este problema de internet, yo les prometo hablar con ella para toda esta parte, pero mientras los queremos invitar a este gran foro, de verdad, vean la calidad de los ponentes que tenemos en este foro laboral, fiscal y penal organizado por el IEFA, el INDECAP y Bamali, y vamos a tener reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita con el maestro Juan Antonio Barragán Cabral, y que es un experto en el tema. Tenemos a la maestra Carla Prat hablando de este tema de interrogatorio, todas estos matices, Alma, que se dan en todas las materias, va a estar con nosotros. Vamos a estar con el doctor Arturo Castañeda hablando de los delitos en las relaciones laborales. Estamos haciendo este intercambio de ponentes muy interesantes que vamos a estar discutiendo esas diversas aristas porque ya se dieron cuenta que aun y cuando todos los que estamos aquí conectados somos abogados, hay áreas de especialización que nos hace falta trabajar. Vamos a tener este tema de la ley silla, los casos prácticos, van a estar especialistas en la materia hablando de ello. Vamos a tener defraudación fiscal respecto de la prisión preventiva. Ojo, penalistas y a todos los abogados. Este tema que es muy importante, Alma, de la prisión preventiva respecto con la defraudación fiscal que podamos tener, y para esto vamos a estar con el licenciado y contador público Fernando Guzmán Pacheco, que es experto en el tema. Y un tema súper interesante que se va a estar trabajando es la reparación integral del daño derivada de las relaciones laborales, y vamos a tener ahí también diferentes aristas en materia laboral, en materia de derecho de daños, en materia de derechos humanos, y bueno, vamos a tener la cuestión de la representatividad en el nuevo modelo de justicia laboral y la responsabilidad penal de las personas jurídicas con el doctor Gerardo Campos Malagón, las sucesiones en materia laboral. Ahorita estamos hablando en toda la cuestión de la materia familiar, la materia civil, toda esta parte, pero ¿qué hay de las sucesiones en materia laboral? Entonces vamos a tener a expertos hablando del tema. Precisamente en esa materia va a estar compartiendo en esa mesa mi querida Karen, con una magistrada, con una jueza en retiro, mi querida doctora Cristel Solorio. Bueno, vamos a tener todos estos temas. Vamos a tener a la doctora Verónica Román Quirós hablando de estas reglas de litigación equiparables en materia penal y la materia laboral. Entonces, si se fijan, es un foro integral hablando de todas estas materias penal, fiscal y laboral. Delitos fiscales con el impacto laboral.
Vamos a tener a alguien que ahorita está top con esta no vinculación que logró con un artista, o sea, lo tienen por ahí ya en el radar y nos va a hablar de la teoría del caso, fíjense, va a estar con nosotros el doctor Eric Rauda, que ahorita todo lo tenemos top, entonces va a estar con nosotros hablando de la teoría del caso aplicable en todas las materias. Vamos a tener el outsourcing legal, riesgos penales para abogados y contadores, y vamos a cerrar este gran foro laboral de 3 días súper intensos en materia de laboral, REPSE y compliance laboral, pues con mi querida Emily del Carmen Sutro Antonio. Entonces, no se lo pierdan, participen, no se queden con las dudas, porque a lo mejor estos espacios que tenemos con Alma, pues nos dejan ahí con muchas dudas, muchas preguntas en el aire, y tienen la oportunidad, mi querida Alma, en estos 3 días intensos, 4, 5 y 6 de diciembre, de hacer esta capacitación, esta preparación integral, ¿no? En estas materias. ¿Cómo ven? Sí, eso está genial y es muy necesario porque, a ver, creo que muchos sufrimos terrorismo fiscal, ¿no? Ya lo decíamos. Pero la manera, no me dejarás mentir, Karen, que la mejor manera de atacar a ese terrorismo fiscal que sufrimos es justamente con conocimiento, con atención, con prevención. Entonces, Karen, a lo largo de la explicación que nos hacía durante este episodio, justamente decía, chéquenle por aquí, chéquenle por allá, esta es una buena práctica. Justamente creo que, Karen, en este cafecito con derecho ha quedado muy claro, gracias a tu intervención, cuáles serían las buenas y las malas prácticas, ¿no? Respecto de esto, pero que es ahora como la primera taza de café y que además necesitamos más tazas de café y justamente aprender más, definir más cuestiones sobre de esto, porque algo que me encanta también de este mundo del derecho es que es casuístico. Y ya me imagino, Karen, en tu experiencia fiscal y a Cris en su experiencia en el litigio de lo civil, cada historia que de la que se han de enterar, ¿no? De las familias, aquí sí aplicamos ese dicho mexicano de que hasta en las mejores familias ha de pasar cosas súper curiosas y por las cuales, pues bueno, vale mucho la pena hacer buenas prácticas respecto de esto. Karen, ¿cuál te gustaría que fuera este último sorbo de café, este último mensaje ya para despedirnos? Ay, creo que Claro que ahora sí. ay, Mm, ¿se escucha o no? ¿Me escuchan? no, ya te Bueno, bueno, ¿me tenemos súper escuchan? congelada. A ver. ¿Ya me escuchan? Sí, dale, dale, creo ¿Ya me que ya. escuchan? Hola, hola, ok. Eh, bueno, ahora sí que yo concluyo porque yo sigo fomentando y sigo motivando a la gente que haga sus testamentos pongan una pausa en su vida laboral, platiquen con su familia y tengan esta plática patrimonial, ¿no? O con su almohada, con quien ustedes quieran, es hacia dónde voy, qué quiero hacer con mi patrimonio, a quién se lo quiero dejar, ¿no? Ahorita lo rápido es vete al notario y déjalo a quien más quieras. Y ya después decides si quieres hacer algún otro tipo de figura jurídica o vehículo jurídico para poder se lo dejar a tus hijos, a tus papás o lo que sea. Siempre, obviamente, dentro del marco legal, todo lo que he platicado, por ahí decían que no son operaciones simuladas, no, no son simuladas, todo está dentro del marco legal, ¿no? Es simplemente decidir qué es lo que mejor les conviene a tu familia, a lo que mejor te conviene a ti, ¿no? ¿Ya le quieres dejar esta casa a tus hijos? Bueno, pues entonces hay que ver qué es lo que más te conviene. ¿Cuál no te conviene dejar un testamento? ¿Cuál te conviene hacer, te digo, una donación? ¿Cuál te conviene hacer un usufructo? Depende lo que ustedes platiquen en su familia de su patrimonio, ¿no? Pero lo más importante, dejen testamento, porque de lo contrario, morimos intestados y eso es directo a juzgados y en juzgados pues van a tener que contratar honorarios de abogado y son largos, aquí ustedes son los civilistas, son largos años de estos juicios. Que ahora con este cambio que hemos tenido en el Poder Judicial,
entre los paros y entre el cambio y esta nueva curva de aprendizaje van a tardar más tiempo. Entonces, hagan su testamento, hagan su testamento, hagan su testamento, chequen su cuenta bancaria, quiénes son sus beneficiarios y manténganlos actualizados, manténganlos actualizados. Y ese es con eso cierro en este café, con esta reflexión, para que los dejo inquietos, para que se haga su voluntad y no lo que dice la ley y el staff. Ujú. Gracias, Karen, por esta intervención y muchas gracias a todos ustedes por el interés. Cris, te vamos a dejar con una tarea. No, no te vamos a mandar ahora a tomar café, porque tú no puedes tomar mucho café. Pero algo que es cierto y que nos están reclamando desde ya en los chats es qué onda con la dinámica. Porque Karen, no sé si sepas que en el episodio anterior nuestra querida Cecilia comprometió a Cris para regalar dos cupos, ¿no? Dos pases para el foro. Y nosotras dijimos, bueno, vamos a poner una dinámica y todos nos están reclamando de díganme ya cómo me gano ese pase. Quiero decirles que estamos muy contentos, Karen y Cris también, porque la comunidad de Café con Derecho está creciendo. Y ya tenemos por ahí a muchas personas en el grupo de WhatsApp. Entonces, Cris, ¿qué te parece si más tarde nos cuentas y nos mandas un mensajito en el grupo? Porque también, como dice Karen, ya son casi 9:15 de la mañana. Yo les voy a decir, y tenemos que ir a ver el desfile del 20 de noviembre. Entonces, al ratito, Cris, ¿qué te parece si nos mandas un Voy a, mensajito voy- en el grupo de WhatsApp de Café con Derecho y nos especificas cuál va a ser la dinámica para que las personas puedan concursar y se puedan ganar este súper pase para ese foro que Karen, te cuento, yo no vivo en Ciudad de México, pero ya compré los boletos de avión para estar en el foro con ustedes. Yo no me lo voy a perder. ¿Cómo ves, Cris? Muy bien, Excelente. súper. Y mi querida Karen, aquí habría cada posibilidad, porque así, ya sabes cómo es Cecilia, tú la conoces perfectamente, ponerles esta dinámica en los dos grupos, lo vamos a poner respecto de quizá alguna pregunta técnica, ¿no, mi querida Karen? Ahorita la planeamos nosotros y quien dé mejor respuesta, los dos primeros que den respuesta a estas preguntas que nosotros mandemos, pues evidentemente serán publicados en el grupo. ¿Sale? Entonces, ¿qué te parece, Karen? Pues cuenta con ello. Tiene que ser una pregunta para quien me puso atención, se va a llevar su padre directo al foro. Quien no Ahí me puso está. atención, paga. Así es, ahí está. Hoy dice, ¿dónde harán las preguntas? En los grupos de WhatsApp que tenemos de Café con Derecho y si me ayudan a pegar la liga de los grupos, Adrián o Nayeli, tanto en TikTok que nos están siguiendo como en redes sociales de INDECA, para que se unan al grupo y tengan la oportunidad de poder contestar. Hoy por la tarde noche les estaremos publicando las preguntas para que las contesten y el lunes en el programa estemos dando la respuesta, ¿no, Alma? De que quienes se ganaron estas dos entradas. ¿Te parece, Karen? Ahí está, ya les pusieron, Excelente. ahí está, ya les pusieron la liga, pónganla también en redes sociales para que se unan a los grupos de Café con Derecho y en lo que se unen nosotros por la tarde noche les mandamos esta dinámica. Excelente, pues me encanta esto, por favor. Perfecto, excelente. Dice, Una dinámica que será muy interesante y que además justamente pues cumple con la finalidad, como siempre, de este programa de Café con Derecho, que es mientras tomamos cafecito, vamos aprendiendo y vamos tomando pues mejores herramientas para nuestra labor, que como vimos hoy, cosa que me encanta Karen y Cris, se los agradezco mucho. Ya no solamente es como, oye, vamos a preocuparnos y ocuparnos como abogados, como contadores en este tema, sino también como adultos, ¿no? O sea, como hija, como hijo, como hermano, o sea, en este rollo de vas a ser heredero o vas a heredar. Claro que nos deja mucha reflexión este programa y pues bueno, esto ha sido posible, Karen, gracias a tus aportaciones, gracias a este cafecito que hemos tomado juntos y que Cris, bueno, ¿y eso qué? No entramos también, no te dimos aquí como que mucha parte de micrófono porque estuvimos muy atentos a Karen.
de entrar a otras peculiaridades que justamente están en materia civil en el ámbito de las sucesiones, ¿no? Y que Así es. seguramente ya en otro cafecito rico estaremos dando continuidad respecto de esto. Y que pues bueno, en esta mañana de jueves 20 de noviembre me alegra mucho saludar a todos en ya nuestras distintas plataformas. Gracias también a quienes hoy estuvieron súper activos en TikTok. Y Cris, cerramos con tu saludo. Así es, y mi querida Karen, el costo promocional que teníamos hasta el 18, ayer te decía, oye, vamos a darles hasta el 28, 10 días para el costo promocional, Sí, tanto para la así modalidad es. virtual, tienen la posibilidad de participar, no tienen pretexto, tienen la posibilidad de participar de forma virtual o de forma presencial. Y así como Cecilia nos comprometió a ti, a mí, yo la comprometí a ella a dar un curso en enero y recuerden que todos los que se inscriban al foro laboral, no importa la modalidad, si es presencial o virtual, van a obtener de regalo el curso que va a dar la maestra Cecilia Rasgado de Paz en enero y el curso de la maestra Emily de Carmen en materia de contratos laborales que va a dar en diciembre. Dos cursos virtuales van a tener por parte del INDECAC de regalo para todos los que se inscriban sin importar la modalidad. Entonces ya no tienen pretexto, están súper regalados y regalados ustedes, con todo esto que les estamos dando y aparte que van a aprovechar el costo promocional hasta el 28 de noviembre. Entonces, pues digo, ya les estamos dando su Navidad, sus Reyes desde ahorita para que aprovechen y nos podamos ver en este gran foro. Pues muchísimas gracias, Alma, mi querida Karen. Quedas comprometida, todos quieren un curso en materia fiscal relacionado con este tema de las sucesiones, ya lo estaremos platicando contigo y algún tema también de todos estos cursos que tienes de especialización en materia fiscal, ya Claro les que sí. estaremos compartiendo todo esto que podamos trabajar de forma colaborativa con el IEFA, ¿sale? Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, querida Salma, y gracias a todo el auditorio que nos escuchó el día de hoy. Miren, inscríbanse al foro, paguen sus impuestos, hagan testamento y tomen café. Hasta la próxima. Gracias. Hasta Gracias, luego. Bye bye. Bonito día. Listo, maestra, salimos de Facebook. gracias, Karen. Pues ahí está la información, aprovechenla, de verdad vale muchísimo la pena. Estaremos trabajando en esta cuestión colaborativa porque el IEFA tiene 48 años. Eso empezó con el papá de nuestra querida Karen y tiene toda la experiencia en materia contable, fiscal y administrativa. Para el siguiente año ya les estaremos platicando, Alma, un poquito respecto de estas cuestiones colaborativas que estaremos trabajando con ellos porque el tema fiscal no solamente es algo que impacta a las empresas o a las grandes fortunas. Hoy con todas estas propuestas de iniciativa que está haciendo este partido, a mí ni me gusta mencionarlo, van por todos, porque imagínense bajarlo de 15 a 1.5 millones respecto de las herencias y que en caso de que se llegara a aprobar, ya van por todos, ¿sale? Y como Oye, bien lo dijo Alma, no, dice Rosy, hasta las de Infonavit cuestan eso. no, es que esa es la propuesta que pretenden hacer y corregir sus errores técnicos en esta propuesta que hicieron. Entonces ya no es un tema, como dijo Alma, solamente de los fiscalistas, de los abogados, es un tema de carácter social. Esto va a impactar a toda la sociedad civil. Entonces, híjole, sí es preocupante este tema, ¿no? Sí, preocupante y ocupante. Así que todos, por favor, vamos a vernos en el foro y ya les estaremos anunciando sobre, denlo por hecho, ¿eh? Denlo por hecho, tenemos curso de delitos fiscales. Vamos a tener eso a partir de la segunda quincena de enero del 2026, Dios mediante. Entonces, pronto ya Adrián y Naya les estarán compartiendo la publicidad respecto de eso. Y pues mientras tanto, vamos al foro. Ahí nos saludamos y muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Adrián. Chao. ¿Ahora Gracias. andan todos dormidos o qué? Gracias, buen día para todos desde Reynosa, un abrazo. Gracias. Gracias, Recuerden, Francisco. Buen día. Reynosa y de donde todos los que están conectados, que este foro también tiene su modalidad virtual, ¿sale? Gracias, buen Para día. que por cuestiones de distancia no puedan venir,
pueden tomarlo de forma virtual. Gracias desde Morelia. Vale, saludos. Muchas gracias desde Catepec. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos checando todos los detalles para nuestra gran fiesta de fin de año de INDECAC, que este año será el 13 de diciembre. Recuerden que será el evento con el que cerramos las actividades académicas del 2025 y donde vamos a poder convivir con muchos de nuestros ponentes que vienen a esta gran cena. Acuérdense que el gran plus de esta cena hoy va a ser que vamos a tener una gran conferencia con el doctor Gerardo Campos Malagón y el doctor Pepe Díaz de León. Pero ahorita ya estoy checando todos los detalles para que podamos tener un gran evento. Miren, les voy a mostrar todo lo que estamos checando de detalles. Entonces recuerden que es importante que anticipen lo de sus boletos para que puedan acompañarnos. Los esperamos el próximo 13 de diciembre aquí en la gran fiesta de INDECAC.